Iniciamos ahora el apartado 1.2 de la asignatura de álgebra del GIE, en el que vamos a estudiar varios conceptos que derivan directamente de la definición de espacio vectorial. Vamos a definir el concepto de cláusula lineal, un conjunto de vectores. Definiremos los conceptos de dependencia e independencia lineal de un conjunto de vectores. Y definiremos también los subespacios vectoriales, que se derivan de los espacios vectoriales. Bueno, tras haber definido ya los espacios vectoriales y demostrar que los conjuntos de vectores Rn y Cn, con las operaciones habituales que podemos definir con vectores, forman espacios vectoriales. Ahora vamos a definir estos conceptos y, bueno, veremos que, en concreto, cuando hablemos de los subespacios vectoriales y definamos los subespacios vectoriales, vamos a definir un subespacio vectorial como un subconjunto de elementos pertenecientes a un espacio vectorial. Por ejemplo, si estamos trabajando con un espacio euclídeo, con un espacio de vectores reales de n componentes, pues diremos que un subconjunto de vectores pertenecientes a Rn será un subespacio vectorial si se cumplen ciertas propiedades que veremos en este apartado. Y en función de esas propiedades que definen los subespacios vectoriales, aprenderemos a comprobar si un determinado subconjunto de elementos de un espacio vectorial es o no es un subespacio vectorial. Bien, vamos a comenzar viendo las combinaciones lineales. De las combinaciones lineales definiremos la clausura lineal, definiremos los conceptos de dependencia e independencia lineal, veremos cuándo un conjunto de vectores es una familia libre o una familia ligada y definiremos los subespacios vectoriales. Bien, supongamos que tenemos un conjunto de k vectores, o k vectores denotados u1, u2, u3 hasta sub k, pertenecientes todos ellos al espacio Kn. Una combinación lineal de estos vectores es cualquier vector que se pueda representar de esta forma, ¿no? De la forma lambda sub 1 por u sub 1 más lambda sub 2 u sub 2 más más lambda sub k u sub k, donde lambda sub 1, lambda sub 2, lambda sub k son escalares cualesquiera pertenecientes al cuerpo K. Puede ser tanto el cuerpo de los números reales o del cuerpo de los números complejos, ¿no? Entonces, fijaos que si nosotros tenemos un conjunto cualquiera de vectores de Kn, el vector nulo es combinación lineal de un subconjunto de vectores cualesquiera, ¿no? Simplemente hay que coger k escalares, todos ellos iguales a 0, y de esta forma, multiplicando 0 por cada uno de los vectores pertenecientes al conjunto de vectores que tomamos, obtenemos el vector nulo. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Vamos a coger 3 vectores pertenecientes al espacio R2, al espacio euclídeo de dimensión 2, ¿no? De 2 componentes, vectores de 2 componentes. Entonces tenemos el vector x sub 1 igual a 0,3, el vector 0,3, tenemos el vector x sub 2, 2 menos 1, y el vector x sub 3 igual a 1 medio menos 2, ¿no? Y vamos a coger 3 escalares, cojamos el escalar 2, lambda sub 1, cojamos el escalar 0, igual a lambda sub 2, y cojamos el escalar menos 1, igual a lambda sub 3. Ahora, vamos a hacer una combinación lineal de estos 3 vectores con estos 3 escalares, es decir, vamos a multiplicar lambda sub 1 por x sub 1. Al resultado lo vamos a sumar el producto de lambda sub 2 con x sub 2. Y al resultado de la suma de lambda sub 1, x sub 1 más lambda sub 2, x sub 2, le vamos a sumar el resultado de multiplicar lambda sub 3 por x sub 3. Es decir, vamos a construir la combinación lineal 2 por vector 0,3 más 0 por el vector 2 menos 1 más menos 1 multiplicado por el vector menos 1 medio menos 2, ¿no? Entonces, 2 por el vector 0,3 es igual a 0,6, al vector 0,6. El producto del escalar 0 por el vector 2 menos 1 da el vector 0,0, obviamente. Y el producto del escalar menos 1 por el vector 1 medio menos 2 nos da el vector menos 1 medio 2, que es el opuesto del vector 1 medio menos 2, ¿no? Bien, pues ahora solamente nos quedaría sumar estos 3 vectores. El resultado nos daría el vector menos 1 medio 8, ¿no? Un vector que también pertenece al espacio R2.
Ahora, si cogemos tres escalares, lambda sub 1, lambda sub 2, lambda sub 3, todos ellos iguales al escalar 0, ¿no? El número 0, entonces obtendríamos una combinación lineal cuyo resultado es el vector 0, 0 para cualesquiera vectores x sub 1, x sub 2, x sub 3 que nosotros escojamos, ¿no? Bien. Definamos ahora la clausura lineal, ¿no? Ahora, supongamos que tenemos un conjunto M formado por un conjunto M de vectores cualesquiera, ¿no? Pertenecientes a K super n, ¿no? Por ejemplo, cojamos un conjunto M formado por pues, estos tres vectores, ¿no? Los vectores 0, 3, 2 menos 1, 1 medio menos 2, ¿no? Como ejemplo. Conjunto cualquiera de vectores de K super n. Se define la clausura lineal de M y se denota como LM, L corchete M corchete, como el conjunto de todas las combinaciones lineales formadas con vectores de M. Es decir, ese conjunto de todas las combinaciones lineales que se pueden construir con los vectores que conforman el conjunto M, ¿no? Ahora, por convenio, si M es igual al conjunto nulo, es decir, un conjunto que no contiene ningún elemento, se adopta el convenio de que la clausura lineal del conjunto vacío, el conjunto que no contiene ningún elemento, es igual al vector 0, al vector 1, ¿vale? Entonces, esto es un convenio que se adopta por congruencia es un convenio que se adopta para poder demostrar todos los teoremas y todos los resultados que veremos en apartados posteriores y que se derivan de todos los conceptos que estamos viendo en este apartado y que hemos visto ya en el apartado anterior, ¿vale? Bien. Ejemplo, cojamos un conjunto M formado por dos vectores pertenecientes al espacio C2, el espacio de vectores de dos componentes complejas, ¿no? Entonces cojamos el vector 0i y el vector 1 más i 0, ¿no? Entonces, la clausura lineal de M, ¿qué sería? Pues sería el conjunto de todas las combinaciones lineales posibles que se puedan construir con estos dos vectores. Los vectores 0i y 1 más i 0, ¿vale? Es decir, es el conjunto formado por todos los vectores que se pueden escribir como lambda sub 1 por vector 0i más lambda sub 2 por el vector 1 más i 0, donde lambda sub 1 y lambda sub 2 son escalares complejos cualesquiera, son dos números complejos cualesquiera, ¿no? Y, por supuesto, M, fijaos que es un conjunto formado por dos vectores pertenecientes al espacio C2 y, por lo tanto, todas las combinaciones lineales de los vectores de M van a ser también vectores pertenecientes al espacio vectorial C2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la clausura lineal va a ser, en este caso, en este ejemplo, va a ser un subconjunto del espacio vectorial C2. ¿Vale? Ahora, definamos los conceptos de dependencia e independencia lineal. Vamos a decir que un conjunto de K vectores denotados o sub 1, sub 2, o sub 3 o sub K, pertenecientes al espacio vectorial K super n, son linealmente independientes si la única combinación lineal de ellos que nos da el vector nulo es la que tiene todos los coeficientes nulos. Es decir, si para todo lambda sub j perteneciente al cuerpo K, que puede ser el cuerpo de los números reales o de los números complejos, la combinación lineal de los vectores u sub 1, u sub 2, u sub k con estos valores que nosotros escojamos de lambda, de las lambdas, de lambda sub 1, lambda sub 2, lambda sub k, es igual a 0 si, solo si las lambdas son todas ellas nulas. Es decir, este conjunto de vectores será linealmente independientes entre sí si la única forma posible de obtener el vector nulo, el vector 0 como combinación lineal de estos vectores es que los coeficientes de la combinación lineal entre estos vectores sean todos ellos iguales a 0. ¿De acuerdo? En caso contrario, si no se cumpliese esta condición, se diría que los K vectores son linealmente dependientes. Entonces, con esta definición definimos tanto el concepto de dependencia lineal como de independencia lineal. Definimos cuánto K vectores son linealmente independientes, ¿vale? Con condición que tienen que cumplir para que sean linealmente independientes, y si no cumplen esta condición diremos que son linealmente dependientes, ¿no? Por exclusión. Un ejemplo, vamos a coger dos vectores pertenecientes al espacio R2, espacio euclidio R2. Cojamos el vector 1, 1 y cojamos el vector 2, 2, ¿vale? Vale, pues ahora vamos a coger
un escalar denotado lambda sub 1 igual a menos 2. Y vamos a coger otro escalar, lambda sub 2, al que denotaremos como 1. Bueno, al que será igual a 1, ¿no? Perdón. Escalar denotado lambda sub 2 igual a 1, ¿vale? Entonces, ahora fijaos que si nosotros multiplicamos el escalar menos 2 por el vector 1, 1, y al resultado le sumamos el producto de 1 por el vector 2, 2, obtenemos el vector 0, 0. Es decir, es posible, para estos dos vectores, es posible encontrar dos escalares, una pareja de escalares no nulos, diferentes de 0, reales, tales que la combinación lineal de estos dos vectores con estos dos escalares, con estos dos valores escalares como coeficientes es igual al vector 0. Como consecuencia, diremos que x sub 1 y x sub 2 son linealmente dependientes. Son linealmente dependientes porque es posible construir una combinación lineal de estos vectores cuyo resultado sea el vector 0, 0 con coeficientes distintos de 0, ¿vale? Entonces, fijaos que en R2 y en R3 la dependencia lineal de dos vectores tiene una interpretación gráfica evidente, y es que un vector es proporcional al otro, ¿vale? Si nosotros tenemos dos vectores en R2 y en R3, bueno, en realidad en cualquier espacio vectorial, ¿vale? De la dimensión que sea. Si tenemos dos vectores, y esos dos vectores es uno proporcional respecto del otro, ¿vale? Entonces siempre va a haber una relación de dependencia lineal entre esos dos vectores, ¿vale? Porque siempre va a ser posible encontrar un escalar, ¿vale? Encontrar una pareja de escalares tal que la combinación lineal de los dos vectores se anule, ¿vale? Ahora, cojamos un vector x sub 3, ¿vale? Igual al vector menos 1, 1, ¿vale? Entonces, tenemos por un lado el vector x sub 1 igual al vector 1, 1. Y tenemos por otro lado el vector menos 1, 1, ¿vale? ¿Es posible encontrar un valor escalar denotado, a que nos denotemos lambda sub 1 y otro valor escalar denotado lambda sub 3 distintos de 0 reales, tales que la combinación lineal de x sub 1 con x sub 3 sea igual a 0? No, es imposible. De hecho, x sub 1 y x sub 3 no son proporcionales el uno respecto del otro. Por lo tanto, si queremos combinarlos linealmente y obtener el vector 0, la única posibilidad es que las lambdas de la combinación lineal sean ambas desiguales a 0. Como consecuencia, la x sub 1 y x sub 3 son vectores linealmente independientes, ¿vale? La única combinación lineal de estos dos vectores que nos produce el vector 0 es una combinación lineal cuyos coeficientes son nulos, todos ellos, ¿vale? Fijaos que la dependencia lineal la podemos redefinir, ¿de acuerdo? Fijaos que, supongamos que nosotros tenemos una combinación lineal de k vectores, ¿de acuerdo? Con valores de lambdas distintos de 0, ¿vale? Y ahora supongamos que al menos dos de las lambdas sean distintas de 0, ¿vale? Entonces, en tal caso, los k vectores serán linealmente dependientes, ¿no? Entonces, si esto sucediese, ¿de acuerdo? Entonces, sería posible coger uno de los k vectores, un vector cualquiera de los k, ¿vale? Y despejarlo y escribirlo como combinación lineal de los restantes. Es decir, si tenemos k vectores linealmente dependientes, nosotros vamos a poder siempre coger uno de estos k vectores y escribirlo como combinación lineal de los restantes vectores, ¿no? Entonces, con esta idea podemos redefinir el concepto de dependencia lineal y podremos decir que k vectores son linealmente dependientes si solo si es posible coger uno de estos vectores y escribirlo como combinación lineal de los vectores restantes, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Aquí tenemos un conjunto M formado por tres vectores. Tenemos tres vectores del espacio euclídeo R2, tenemos el vector 2, 1, el vector 1, menos 1 y el vector 1, 2. Ahora, fijaos que si al vector x sub 1 le restamos el vector x sub 2, obtenemos el vector x sub 3. Si a x sub 2, fijaos que si al vector, perdón, x sub 1 le restamos el vector x sub 3, podemos obtener x sub 2. Y si a x sub 3 le sumamos x sub 2, podemos obtener x sub 1. Entonces, como consecuencia, estos tres vectores son linealmente independientes. ¿Por qué? Porque es posible coger uno de estos tres vectores y escribirlo escribirlo como combinación lineal de los restantes vectores del conjunto, ¿vale? Tenemos este conjunto M
y podemos coger x sub 1 y escribirlo como combinación lineal de x sub 2 con x sub 3. O podemos coger x sub 2 y escribirlo como combinación lineal de x sub 1 con x sub 3. ¿De acuerdo? Bien. Bien, pues familia libre y ligada. Entonces, ahora partiendo de los conceptos de dependencia lineal e independencia lineal, vamos a definir el concepto de familia libre y el concepto de familia ligada. Si nosotros tenemos un conjunto a que llamamos S, ¿vale? Formado por K vectores pertenecientes a K super n, vamos a decir que el conjunto de vectores S es una familia libre si los K vectores pertenecientes a S son linealmente independientes entre sí. En caso contrario, se dice que S es una familia ligada, ¿no? Entonces, vamos a relacionar esto con con el ejemplo anterior, ¿no? Aquí tenemos m vectores, hemos visto que estos m vectores, ¿qué estoy diciendo? Tenemos este conjunto m, ¿no? Tenemos este conjunto m y hemos visto que los tres vectores contenidos en el conjunto m habíamos visto que eran linealmente dependientes, ¿no? Por lo tanto, este conjunto, ¿qué sería? ¿Familia libre o familia ligada? Sería una familia ligada, ¿vale? Porque los vectores que lo conforman son vectores linealmente dependientes, ¿de acuerdo? Bien, si fuesen linealmente independientes, entonces diríamos que es una familia libre, ¿vale? Y ahora, por último, vamos a adoptar el convenio de considerar el conjunto vacío como una familia libre. Recordemos que el conjunto vacío es como una caja vacía, ¿vale? Es un conjunto que no contiene ningún elemento, ¿vale? Que no contendría ningún vector. Vale, pues bueno, como hemos explicado antes, el conjunto anterior M sería una familia ligada, ¿no? Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Tenemos un conjunto n, ¿vale? Formado por dos vectores. Tenemos estos dos vectores, bueno, serían dos vectores pertenecientes al espacio C2, ¿vale? Espacio de vectores complejos de dos componentes. Tenemos el vector u1i y tenemos el vector menos i1 más i, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir una combinación lineal con estos dos vectores, ¿no? Y vamos a ver cómo tienen que ser lambda sub 1 y lambda sub 2, el escalar lambda sub 1 y el escalar lambda sub 2, ambos complejos, cómo tienen que ser estos dos escalares para que la combinación lineal de estos dos vectores sea igual al vector 0, ¿no? Entonces, resulta que para poder obtener el vector 0, obligatoriamente los dos escalares tienen que ser ambos iguales a 0. Es decir, en este ejemplo en concreto, no existe, no sería posible encontrar un lambda sub 1 y un lambda sub 2, ambos distintos de 0, tal es que la combinación lineal de estos dos vectores nos diese el vector 0, 0, el vector nulo, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, n sería una familia libre. Es una familia libre porque los vectores que conforman este conjunto serían linealmente dependientes entre sí, ¿vale? Aquí pone escrito familia ligada, pero es una errata, ¿de acuerdo? Que corregiré ahora. Es una familia, en este caso sería una familia libre, ¿de acuerdo? Son dos vectores que no son proporcionales entre sí y al no ser proporcionales entre sí, pues no serían linealmente dependientes, ¿vale? No podríamos escribir uno en función del otro, ¿vale? Es decir, sería imposible encontrar un escalar que multiplicado por i sub 2 nos diese el vector i sub 1 y viceversa, ¿de acuerdo? Vale, ya vamos a llegar al último apartado al último apartado, mejor dicho, de este apartado, ¿vale? Del 1.2. Vamos a definir los subespacios vectoriales, ¿no? Entonces, un subespacio vectorial de K super n, donde K super n es un espacio de vectores del cuerpo K de n componentes, bueno, n componentes en el cuerpo K, puede ser R o C, reales complejos. Un subespacio vectorial es cualquier subconjunto no vacío de dicho subespacio, es decir, es un conjunto formado por elementos pertenecientes a K super n, no vacío, es decir, tiene que contener al menos un elemento que sea cerrado para la suma y para el producto por escalares, ¿vale? Es decir, vamos a decir que el subconjunto H, formado por elementos pertenecientes a K super n, vectores de n componentes en el cuerpo K, su subespacio vectorial, se cumplen estas tres condiciones, ¿no? Condición número 1, que el vector nulo pertenezca a H, ¿vale? Es decir, si tenemos el espacio euclídeo R2, el vector 0, 0, 0,0 tiene que pertenecer a H, ¿vale? Para que H pueda ser subespacio vectorial. Condición número 2, que
que H sea cerrado para la suma. Es decir, que cogidos dos vectores cualesquiera pertenecientes a H, su suma sea también un vector perteneciente a H, ¿vale? Es decir, que H contenga todas las sumas de entre todos los elementos pertenecientes a H, ¿vale? Y condición número 3, que H sea cerrado para el producto de un vector por un escalar. Es decir, que para todo vector U perteneciente a H y para todo escalar perteneciente a K, el producto de lambda por U tiene que darnos un vector que también pertenezca a H. Es decir, el conjunto de todos los productos de escalares por vectores tienen que pertenecer a H, ¿vale? Para un vector cualquiera perteneciente a H, todos estos productos de ese vector por todos los escalares que contiene el cuerpo K, tiene que darnos otro vector que también pertenezca a H. Los apartados 2 y 3, fijaos que se pueden escribir también de forma conjunta en una condición única, ¿vale? Es decir, las condiciones 2 y 3 se pueden juntar en una sola condición, que será la condición que aparece ahí abajo, que nos dice que para todo U y V pertenecientes a H y para todos escalares lambda y nu, ¿vale? Es decir, cogidos dos vectores cualquiera pertenecientes a H y cogidos dos escalares cualesquiera pertenecientes a K, todas las combinaciones lineales de vectores de H con escalares en K tienen que darnos vectores que también pertenezcan a H, ¿vale? Bien, pues entonces al final nos queda esta definición de subespacio vectorial, que es la definición definitiva que tenéis que aprender, ¿vale? Vamos a decir que el subconjunto de vectores H es un subespacio vectorial de K super n si, 1, el vector nulo pertenece a H, vector nulo de K super n, y 2, toda combinación lineal de elementos de H pertenece también a H. ¿De acuerdo? Entonces, si en un examen nos preguntasen nos preguntan demostrar que un determinado subconjunto de vectores de un espacio vectorial cualquiera es un subespacio vectorial, todo lo que tenéis que hacer es demostrar, 1, que el vector nulo pertenezca a ese subconjunto, y 2, que cualquier combinación lineal de vectores de ese subconjunto también esté contenido en ese subconjunto, ¿vale? Bien, aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Fijaos, tenemos dos conjuntos, ¿no? Tenemos el conjunto M y el conjunto N. Entonces, el conjunto M está formado por tres vectores reales, que son los que tenéis ahí. Y el conjunto N está formado por dos vectores complejos de dos componentes, que son los que tenéis ahí, ¿no? Escritos, ¿vale? Fijaos que el vector nulo no pertenece ni a M ni a N. Entonces, no se cumple la primera condición que se tiene que cumplir para que un subconjunto de vectores sea espacio vectorial. Entonces, con esta comprobación, me hace falta comprobar que M y N están cerrados, ¿vale? Ante la suma y el producto por un escalar. Con esta comprobación, muy sencilla, se demuestra que M y N no son subespacios vectoriales, son subconjuntos de vectores de R2 y de C2 respectivamente, pero no son subespacios vectoriales, ¿vale? Porque no cumplen ninguna de las condiciones, en concreto la primera, para que sean subespacios vectoriales. Ahora bien, cojamos la clausura lineal del subconjunto N, ¿vale? Es decir, cojamos ahora el conjunto de todas las combinaciones lineales del vector 1i y el vector menos i, 1 más i, ¿vale? Ahora bien, si lambda sub 1 y lambda sub 2 son iguales a 0, entonces obtenemos, esta combinación lineal nos da evidentemente el vector 0, 0, que es el vector nulo del espacio vectorial C2. Por lo tanto, el vector nulo sí pertenece a la clausura lineal de N, ¿vale? Y en segundo lugar, esto en primer lugar, y en segundo lugar, si nosotros ahora construimos una combinación lineal genérica de los vectores 1i y menos i, 1 más i, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el vector x sub 1 igual a lambda sub 1 por 1i más lambda sub 2 por menos i, 1 más i, ¿no? Para lambda sub 1 y lambda sub 2 cualesquiera, ¿vale? Y ahora tenemos otro vector genérico lambda sub 2 que se construye cogiendo dos escalares mu sub 1 y mu sub 2, ¿vale? Diferentes o iguales a lambda sub 1 o lambda sub 2, son escalares cualesquiera, ¿vale? Que multiplican el vector 1i y el vector menos i, 1 más i, ¿vale? Entonces tenemos dos vectores que se construyen a partir de dos combinaciones lineales diferentes de los vectores 1i y menos i, 1 más i, y si sumamos estos dos vectores, resulta
que resulta que el vector resultante de sumar x sub 1 más x sub 2 son iguales a un vector que también pertenece a la clausura de n. Y esto es así para cualesquiera valores de los coeficientes escalares lambda sub 1, lambda sub 2, mu sub 1 y mu sub 2. Por lo tanto, se cumplen las dos condiciones necesarias y suficientes para que un subconjunto de vectores sea subespacio vectorial y por lo tanto se concluye que la clausura lineal de n es un subespacio vectorial. Por supuesto, en general, todas las clausuras lineales de subconjuntos de vectores cualesquiera, todas ellas son subespacios vectoriales, ¿vale? Las clausuras lineales son subespacios vectoriales, siempre, ¿vale? Todas ellas. Cojamos el subconjunto de vectores que cojamos, ¿vale? Bien, un resumen de los apartados anteriores, apartado 1.1 y apartado 1.2. Los espacios vectoriales son la base de la álgebra lineal, ¿de acuerdo? Están formados por un conjunto de elementos relacionados entre sí mediante dos operaciones, ¿no? La suma y el producto por un escalar, ¿vale? Son elementos, tenemos por un lado la suma de los elementos, por otro lado el producto de cada elemento por un escalar, ¿no? Y estas dos operaciones tienen que cumplir una serie de propiedades axiomáticas que, curiosamente, coinciden con las propiedades que tienen los vectores. Tienen los vectores, la suma de vectores y el producto de un vector por un escalar, ¿de acuerdo? Entonces, como consecuencia, los espacios Rn y Cn, ¿vale? Es decir, los espacios de vectores de n componentes reales y n componentes complejas son espacios vectoriales, ¿no? Porque si dotamos a estos conjuntos con una operación de suma y una operación de producto por un escalar, se cumplen todos los axiomas que definen los espacios vectoriales. Pueden construirse, por supuesto, espacios vectoriales con otros tipos de elementos que no son vectores, ¿no? Por ejemplo, con polinomios, con matrices y con funciones. Hemos visto varios ejemplos, ¿vale? Es posible hacer combinaciones lineales de elementos de un espacio vectorial, es decir, si yo tengo un espacio vectorial cualquiera, yo puedo coger un subconjunto de elementos pertenecientes a esos espacios vectoriales, por ejemplo, un subconjunto de vectores, 2 vectores, 3 vectores, n vectores, ¿no? Bueno, m vectores, ¿no? Los vectores que yo quiera. Y es posible combinarlos linealmente para obtener nuevos vectores, ¿de acuerdo? Dada una serie de elementos de un espacio vectorial, el conjunto de todas sus combinaciones lineales se conoce como su clausura lineal. Si un elemento de un conjunto de elementos de un espacio vectorial se puede representar como combinación lineal de los elementos restantes, se dice que son linealmente dependientes y el conjunto forma una familia ligada. En caso contrario serían linealmente independientes, el conjunto sería una familia libre. Y si un subconjunto de elementos incluye el vector nulo e incluyen también todas las combinaciones lineales que se puedan construir con los elementos del subconjunto, es decir, si es cerrado para la suma de vectores y para el producto de vectores con escalares, entonces se dice que este subconjunto de elementos es un subespacio vectorial. Y con esto terminaríamos el apartado 1.2 del primer tema de la asignatura de álgebra.